El siguiente ejercicio nos solicita lo siguiente: si el participante es menor a 16 años y mide más de 1,77 metros, seleccionar para el equipo de voleibol. De lo contrario, seleccionar para el equipo de fútbol. Vamos a utilizar la función lógica y anidada con la función si. Comencemos. Escribimos la función si y decimos: si el valor que está en la celda C6 es menor a 16, escribimos nuestra segunda prueba lógica, y el valor que está en la celda D6 es mayor a 1,77, cerramos paréntesis. Si esto es verdadero, escribimos entre comillas dobles voley. De ser falso, escribimos fútbol, cerramos paréntesis y damos enter y arrastramos hacia abajo y veamos si nuestras condiciones se cumplen. El jugador Oscar tiene 12 años y su altura es de 1,56, entonces es menor a 16 años, pero su altura no es mayor a 1,77. Entonces, como es falso, nos devuelve que lo debemos de seleccionar para el equipo de fútbol. Veamos al siguiente jugador. Arturo tiene 14 años, es menor a 16 y mide más de 1,77. Entonces nos devuelve que lo debemos de seleccionar para el equipo de vóley. ¿Cómo comprobamos esto? Con la función lógica y si ambos criterios se cumplen, me devuelve verdadero. De lo contrario, me devuelve falso. Veamos. Si C6 es menor a 16 y D6 es mayor a 1,77, vamos a copiar la fórmula para que veamos los cambios. Arrastro hacia abajo para que veamos que se salta la siguiente línea y me está diciendo que es verdadero, porque el jugador es menor a 16 y su altura es mayor a 1,77. Entonces veamos que con la función y, cuando ambas condiciones se cumplen, me devuelve verdadero. Cuando una de las condiciones no se está cumpliendo, me devuelve falso. El siguiente ejercicio consiste en encontrar el regalo que se le va a dar a una determinada persona. Veamos. Iniciamos escribiendo nuestra función si. Si el valor que está en la celda D3 es igual a M, entonces necesito que me devuelva el valor de la celda J3 que corresponde a auto. Colocamos referencias absolutas, punto y coma. De ser falso, necesito que me devuelva el valor que hay en la celda J4. Colocamos referencias absolutas y cerramos paréntesis, damos enter, arrastramos hacia abajo y veamos que las condiciones que se cumplen me van a devolver el valor que contiene la celda J3. El sexo masculino, como regalo número 1, va a corresponder a auto, y si corresponde al sexo femenino, me tiene que devolver el valor de la celda J4 que corresponde a muñeca. Entonces podemos observar que se cumplen ambas condiciones. ¿Por qué se cumplen? Porque si no es verdadero, me va a devolver el valor que estoy asignando cuando sea falso. El regalo número 2 consiste en lo mismo. Escribimos la función si y decimos que si edad es menor a 10, entonces que me devuelva el valor que hay en la celda J7. Colocamos referencias absolutas, punto y coma, y escribimos nuevamente la función si y anidamos con la función y decimos que si la edad es mayor o igual a 10 y si la edad es menor o igual a 25, cerramos paréntesis, entonces quiero que me devuelva el texto zapatos. Colocamos referencias absolutas y, de ser falso, necesito que me devuelva el valor de la celda J9 que corresponde a muebles, y colocamos referencias absolutas y cerramos paréntesis y arrastramos hacia abajo. Y veamos que las personas que son mayores a 25 años me tienen que devolver como regalo número 2 muebles. Veamos, tenemos 2, 3, 4. Y las personas que están en el rango mayor o igual a 10, menor o igual a 25, me tienen que devolver zapatos. El regalo número 3, utilizamos la función si anidada a la función y decimos que si el valor que está en la celda D3 es igual a F y si el valor que está en la celda C3 es menor a 30, cerramos paréntesis, que me devuelva el valor que hay en la celda K12. Escribimos referencias absolutas y escribimos la función si nuevamente.
anidamos. Si el valor que está en la celda D3 es igual a F, escribimos entre comillas, y si el valor que está en la celda C3 es mayor a 30, entonces necesito que me devuelva el valor que está en la celda K14. Colocamos referencias absolutas y escribimos la función si nuevamente, anidada con la función i. Si el valor que está en la celda D3 es igual a m y el valor que está en la celda C3 es mayor a 30, cerramos paréntesis. Si esto es verdadero, necesito que me devuelva el valor que está en la celda K15. Colocamos referencias absolutas y de ser falso necesito que me devuelva el valor que está en la celda K13. Colocamos referencias absolutas, cerramos paréntesis y veamos, arrastramos hacia abajo. Busquemos las personas mayores a 30 años que sean del sexo femenino. No hay ninguna. Busquemos las personas que sean del sexo masculino y que sean mayores a 30 años. Van a tener como regalo un auto. Veamos, aquí tenemos uno. Entonces, veamos si la condición para el sexo femenino se cumple. Vamos a aumentar la edad. Colocamos 31 y veamos que corresponde al valor que hay en la celda K14. Pero veamos que acá dice de 30 a más años. Entonces vamos a colocar que sea igual o mayor a 30 años. Damos enter y arrastramos hacia abajo. Entonces si yo coloco dentro de la fila 12 el valor 30 que corresponde al nombre Olinda, veamos que igual corresponde a una casa. Colocamos 29 y ya entra a este ciclo. Es menor a 30, entonces le vamos a regalar un vestido. Entonces veamos, todos aquellos que sean del sexo masculino y sean menores a 30 van a tener una camisa. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otros y veamos que si yo coloco 30 ya se pasa al otro ciclo.